doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires. También hizo un estudio en Japón, ¿verdad? Sí, muy bien. Hizo un postdoctorado. No, una estadía de investigación. Muy bien, una investigación. Sí. Y es admisora en la Fundación Roxanne Osberg y también es coordinadora de terapias de estimulación, de evaluación y tratamiento de rehabilitación cognitiva en la Fundación Roxanne, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Después de la presentación, Tengo que agradecer al doctor y a todo el equipo por invitarme, la verdad que es un placer porque estamos construyendo, me parece, un vínculo muy lindo entre las dos instituciones. Para nosotros siempre es una tranquilidad cuando derivamos pacientes acá, que mi trabajo fundamental en la admisión, la coordinación del área es realizar derivaciones y para nosotros conocerlos, ver cómo trabajan y además saber que están tan interesados en la capacitación, en la mejora, en la investigación, estudiar. Es como una garantía de que siempre decimos una institución hermana, de alguna manera, porque estamos cerca, pero estamos cerca de muchas maneras, que no ocurre a veces con otras instituciones que también derivamos, pero que no hemos logrado este nivel de vínculo, que está buenísimo, que ojalá siga. Yo la agradecida soy yo. Bueno, les cuento un poco, porque bueno, por la temática del encuentro de hoy de vínculos y dependencia, ¿cómo llegué yo a este tema? Primero, en realidad, como vos contaste, yo soy neuropsicóloga y mi formación fue bastante dura en neuropsicología, dura de evaluación, después de rehabilitación, pero mi formación primera, además de psicóloga, fue la neuropsicología más pura. Entonces, después en la práctica clínica, la necesidad me fue llevando a meterme y involucrarme en los temas de manejo de familia por una razón, aunque no gran, increíble, y es que nadie lo quería hacer. Y es que nadie, digamos, aunque no lo crean, un tema que parece una obviedad del cual nos tenemos que ocupar, escuché colegas decir, no es tema nuestro, mejor con la familia no, ¿para qué llamar a los familiares? ¿Para qué involucrarse con la familia? Eso nos pasó al comienzo, y ante ese vacío que teníamos en los equipos, me fue pasando en diferentes equipos en distintas instituciones y por claramente de interés personal, me fui metiendo en el tema y lo fui manejando yo y fuimos armando y construyendo, no solo a través del estudio y de vincularnos, digamos, también ir aprendiendo, sino también en base a la experiencia. Estamos construyendo un camino de experiencia que es propio, quizá, bueno, de alguna manera creo que no nos ha ido tan mal y tenemos quizás algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, cometiendo muchos errores, corrigiendo muchas cosas con el tiempo y quizás tenemos alguna idea que podamos hoy transmitirlo. Yo estoy pensando en algunas que son las que ahora estoy pensando sobre el tema de familia, que no las tenía ni de vista cuando empecé con estos temas y ocuparme de estos temas. Como vos dijiste, son temas complejos el tema de los vínculos, porque la verdad es que varían mucho, no solo, digamos, quiénes son los integrantes de ese vínculo, sino esta dependencia, ¿no? ¿En qué contexto? Claro, no es lo mismo, como ustedes saben, el cuidador tratado, formal, que está para eso, que puede ser más o menos profesional y hacerlo más o menos bien y funcionar, que cuando hablamos de familiares, que son los que llaman los cuidadores informales, y lo que sucede, la dinámica es completamente distinta. De hecho, nosotros instauramos en PROSAM un espacio de acompañamiento y asesoramiento familiares y fuimos entendiendo que tenía que ser discriminado. Hay cosas y reuniones y temas que se hablan solo con familiares y hay otro tipo de reuniones y otro tipo de temas y otro tipo de espacios que abrimos para cuidadores, porque como entenderán, las temáticas, los problemas, las demandas son distintas. Las formas, ¿no? Las formas completamente distintas y lo que necesita un cuidador. Quizás un cuidador en una entrevista uno estás entrenando para que resuelva problemas muy concretos. Y el tema vincular, digamos, se manejan otras cosas. Un familiar lo que le pasa y lo que te demanda cuando viene a una entrevista hablar de su familiar, de su marido, de su papá, es otra cosa. No quiere que le expliquen cómo, por ejemplo, cómo se vive la comida.
quiere entender quién es esa persona que tengo acá, que ya no es mi padre. No sé quién es, no sé cómo vincular, no sé qué hacer con esto. Entonces fuimos entendiendo que así como teníamos que discriminar, por ejemplo, reuniones que eran para pacientes recién diagnosticados. Por ejemplo, estoy hablando de, supongamos quizá que es lo que más tienen ustedes, me parece, son cuadros degenerativos. Bueno, nosotros entendimos, y la bibliografía lo decía, pero nosotros, por una cuestión así logística, no lo hacíamos hasta que nos dimos cuenta que había que hacerlo, que vinieran 3 a la reunión, que eso pasa mucho en las reuniones de familia. Entendíamos que habíamos que, por ejemplo, hacer reuniones para recién diagnosticados y gente que recién escuchaba del diagnóstico y todo lo que le pasaba, con gente que ya venía transitando mucho, que esa gente necesitaba espacios diferentes. Que en algún momento se pueden unir, intercambiar y asesorar con nosotros, pero hay momentos y ciertos espacios en que no. Y que había que hacer no solo espacios también para familiares y diferenciados a veces de cuidadores, y después espacios multifamiliares donde todas las familias presentes, y había espacios y familias que decidíamos no invitarlas por la conflictividad, por la complejidad, por las formas que tenían, y entonces se terminaba como perdiendo el sentido de la reunión. De hecho, puedo contar, así para hacerlo como más informal aún, la historia del fracaso, porque es donde uno más aprende. Nuestras primeras reuniones con una colega, al principio, que tenía todavía menos experiencia que yo con las familias, decidimos hacerla muy abierta, invitar a todas las familias, cuidadores, mezclando todos, eso fue hace muchos años. La primera persona que habló, una paciente, la esposa, una paciente con una demencia frontotemporal avanzadísima, y contó todo lo que estaba pasando. Bueno, para la reunión siguiente tuvimos 4. Empezamos con 25, un éxito total, café, más citas. La reunión siguiente no teníamos a nadie en esa reunión. Se espantaron todos. Y eso habla, bueno, de entender las complejidades, de poder anticiparlas y de generar espacios que realmente a las familias les sirvan. Pero otra cosa que también les sirve para entender es diferenciar también por patologías. Nosotros también aprendimos que cuando hablamos de cuadros degenerativos de gente grande, hacemos un tipo de reunión de familia, pero cuando hablamos de pacientes focales, pacientes jóvenes, las temáticas, lo que necesita la familia, que a veces no son los padres, son las esposas, las parejas, los hijos, adolescentes, es otro mundo, y que no pueden escuchar un paciente con Alzheimer, el duelo de un hijo, no es eso, necesitan otra cosa. Las expectativas de rehabilitación son otras. Entonces, nosotros empezamos a armar varios tipos de reuniones de familia. De alguna manera reflejando, digo, esta confianza. Ustedes interrumpanme, pero no no les interesa preguntar. Pero me parece que está como un primer dato en base a la experiencia. Son cosas que las bibliografías nos las dicen, pero hay que pasarlas y hay que entender, y tienen su racionalidad y tienen sentido, y efectivamente las cosas funcionan mucho mejor cuando discriminamos. Y después, con respecto a nuestra experiencia también de trabajo, yo sé que hay mucho de eso, digamos. Uno sabe que las familias necesitan lo primero en estas relaciones que se van armando de dependencia, sobre todo en cuadros, especialmente en cuadros degenerativos, donde la dependencia es en aumento, no es algo que va a disminuir, al contrario, que va a aumentar. Lo primero que dice, bueno, la familia necesita, lo primero que uno tiene que darle es información. Y es cierto, pero no es todo. También aprendimos que nuestras primeras reuniones, que eran puramente al estilo, como siempre se publicitan en distintas instituciones, bueno, ¿qué es psicoeducación? Psicoeducación absoluta, con un power hermoso, como estábamos haciendo y repartíamos folletitos, también duraron poco tiempo. Nuestra experiencia es que la gente quería otra cosa. No es que eso nos sirva o que eso no haya que hacerlo, hay que hacerlo, pero también funciona mucho más y esa información llega mucho más cuando vos abrís un espacio de verdad de una terapia de grupo de alguna manera. Habilitando otros también, terapias individuales, indicando a los que necesitan todo lo que necesiten, ¿no? Psicólogo, psiquiatra, lo que sea, consulta con el abogado, lo que sea que necesiten. Pero en cuanto al espacio grupal, entendimos que la psicoeducación y la cosa tan distante, tan tipo escolar, no funcionaba. La gente dice, yo esto lo puedo leer, hay 200 millones de manuales en internet, yo me compré
el libro de Manes, ya está, ya lo sé, claro. ¿Qué íbamos a hacer? O sea, era, contámelo de otra forma, decime qué puedo hacer, acompañame si quiero quejarme, llorar, escutear, lo que sea. Sí, a mí me pasa eso, digamos, en las reuniones familiares, en general, son pacientes que yo hace mucho que vienen y como del entendimiento conceptual, digamos, del deterioro lo conocen, pero hay como un proceso de aceptación de eso y como una necesidad de escucha que va más allá de lo que yo les puedo decir desde lo teórico. Entonces, yo ahí me tuve que acomodar porque yo también soy neuropsicóloga y estoy acostumbrada como, viste, a esta cosa más de docente si se quiere, cuando doy una devolución y me tuve que correr de ese lado porque realmente no les servía y como realmente los primeros 15 minutos me callo y es como una catarata de así o de llanto o de queja o de lo que sea y después cuando eso pasa, bueno, se puede empezar a hablar y ver cuál es la necesidad y cuál es la demanda de esa persona, ¿viste? Y a mí lo que también... diría que tenemos una neuropsicóloga lacaniana. ¿Viste? Y también yo soy terapeuta familiar, ¿no? También he tenido reuniones juntas que fueron fabulosas. Sí, también lo que me pasa es como de esto de entender el vínculo previo y cómo fue digamos, el vínculo de padre e hijo o de esposo previo a la enfermedad y eso entender un montón de cosas porque sí, la historia familiar ahí me parece que tenés como un punto clave, que eso se da en todas las patologías, pero hay patologías que tienen como características únicas. Quizá algunas se asemejan a otros cuadros crónicos y demás, pero todas lo que sí tienen en común es que lo que sucede, digamos, en la enfermedad, eso se instala en una relación vincular previa, digamos, no es del aire, de Marte, no nos conocíamos, entonces, había un vínculo, había formas de relación, había roles, y lo que viene a traer, digamos, la patología es que estalla todo eso, que hay que reacomodar. Y para que la familia entienda eso es todo un proceso, porque lo primero que tiene que entender es el diagnóstico y creer los diagnósticos, ¿no? Porque uno de los problemas importantes al principio es no solo la incertidumbre, sino que hay muchas familias, sobre todo los cuadros degenerativos, dudan del diagnóstico. Una cosa es ver un paciente con un traumatismo cráneo, una ACV, que lo ve internado, entubado, terapia intensiva, ahí vamos entendiendo qué pasó. Pero cuando tenés un cuadro degenerativo que empieza muy larvado, que empieza con signos, y no saben interpretar si era previo o qué, todavía tengo familias que hace años vienen a Prosan y todavía ya seguro que es una de 6 sí, además por fluctuación. Estamos en un CR2, ponele. Sí. Y bueno, todavía tenemos que trabajar eso. Sí. Entonces hay toda una etapa que es la etapa de, me parece, inicial, de creer en el diagnóstico, de tener información, de habilitar para que pregunten, para que se saquen las dudas, pero eso no tramita todo lo demás. Eso hay que entenderlo. Lo digo porque nos pasa con los terapeutas muchas veces que transmiten información o que explican, ¿no? Este síntoma se debe a la memoria, y para finales nada, porque eso nos hizo carne, eso nos asimiló. Digamos, sí, ya lo leí, ya me lo dijo el doctor, no es nada. Todo ese tiempo hay que acompañarlo, hay que esperarlo y hay que ir acomodándose en la medida que la gente, como en todas las informaciones, en la medida que la gente pueda tolerar eso que vos le das, porque la gente tiene todos tenemos nuestros propios mecanismos de defensa, y nuestras relaciones ya establecidas y nuestros roles. Entonces todo eso tiene que ir acomodándose a como la gente va acomodando y haciendo un proceso. Me parece que nada más en los cuadros degenerativos hay algo que es único, que eso está súper estudiado y que es único, no está ninguna otros cuadros, digamos, crónicos, que es algo que la gente tramita y que uno acompaña en eso, y es lo que es el duelo anticipado. Y lo que llaman los fenómenos de pérdida biomística, no vengamos con términos técnicos, excepto que te sentís nada más. No. Pero me parece que es un dato importante porque muchas veces no lo terminamos de entender. El familiar en un cuadro degenerativo, no es que no pase exactamente cosas parecidas en un cuadro focal, porque después de un traumatismo cráneo, una ACV, una secuelas enormes o cualquier esclerosis múltiple, digo, ahí pasa la misma.
pero en un cuadro progresivo, una demencia, lo que tenemos es ir observando el deterioro irreversible de una persona. Y en ese sentido lo que le pasa al familiar, además de todos los cambios tremendos que tiene que hacer de roles, de acomodar, la sobrecarga que tiene, además está haciendo un duelo, o tiene que empezar, o tiene que hacerlo, o nuestro trabajo nos lleva a que lo empiece a hacer, a que no, digamos, hay que tener las dos cosas, de que se enferma y le pide a su familiar que sea el que era, ¿no? Y quiero que haga esto, y lo mandé al cajero y que vaya al banco y haga la transacción, te fundió la cuenta, digamos. Lo puede hacer más pasado para tener. No, está bien que maneje, decía, acaba casi choca en la tibia ya. Entonces, esto de. Sí, concretamente, nosotros se me sacó el auto y tuvo un desastre. Esto de la familia aferrándose a que sea, ¿no? Sobre todo pasa mucho en los hijos, de no poder en todos los vínculos, ¿no? Sobre todo cuando fueron relaciones de mucha dependencia y mucha idealización con las figuras parentales, esto de no poder tolerar la pérdida de habilidad y ese lugar, es intolerable, y entonces se exige que sea, que siga, que pueda. Las situaciones son en algunos casos graves, desde familias que hacen que el padre siga manejando una empresa y firmando cosas y está llevando a todos para tener todos quebrados, con juicios y desastre, pero porque los hijos dicen, no, pero papá puede. No, papá no puede. Y esto es un trabajo, y digamos, desde esas situaciones a la opuesta, que me parece también muy dramática y tremenda, que es cuando se anula. Con un deterioro cognitivo leve, digamos, el papá está ya anulado, ya está, no puede hacer nada, más allá de intereses que también se juegan, ¿no? A veces hay otros intereses de otro tipo. Como psicóloga, esos son los que yo tengo que trabajar después yo. A mí esa situación me destruye, porque lo hemos hablado, nos ha pasado un montón de veces que hablarlo con el doctor también, de citar el familiar a otro tipo de reunión, a decirle, mira, no está para lo que vos pensás que está, él todavía tiene conciencia. Y bueno, y eso de nuevo tiene que ver con vínculos anteriores. Previos y formas, no solo vínculos, sino también tiene que ver con todo, digamos, esto está muy descrito, cuando la forma en que la gente responde a un estresor no depende del estresor, depende de un infinito factores, los modelos lo estudian mucho, pero es de la evaluación que hace del estresor, de cómo, y eso depende de las conclusiones propias, pero también de tus formas de hablar, de tus formas de afrontar los problemas, de tu personalidad previa. Entonces las respuestas frente a esta situación son muy variadas, tanto como personas y familias hay. Pero sí, no solo tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con la persona, con ese familiar y sus formas y su propio bagaje, la forma en que lidia y afronta y maneja tener un familiar con este tipo de cuadros. Pero es cierto, y se ve mucho que el extremo es ese, familiar que anula en cuanto hay pequeños problemitas de memoria, vamos a buscar al abogado, ya nos pasaba también una solicitud de una insanía, digamos, el extremo de anular absolutamente, lo cual desde el punto de vista terapéutico aparte es tremendo, porque nosotros trabajamos para la autonomía del paciente en cada momento, digamos, es contrario a todos nuestros esfuerzos terapéuticos. Entonces, esos son como los extremos más difíciles y es muy difícil hacerle entender a nuestra familia que, de nuevo, no es papá lo que dispara la forma en que vos estás reaccionando, sos vos. ¿Cómo vamos a desarmar eso? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde podemos intervenir? Porque tampoco a veces hay cosas que nos exceden, pero que no sea, digamos, negativo de verdad para el tratamiento del paciente y para todos nuestros esfuerzos, ¿no? Esas son las dos situaciones más difíciles. Pero lo que les decía es, nuestro trabajo va a tener que ser, además de enseñar, de acompañar, de dar información, es esto de ayudar en ese proceso de duelo en vida, porque en los cuadros lo que se hace es un duelo anticipado, que empieza antes de la pérdida final y además no termina, sabemos, cuando el paciente muere. Eso también está muy estudiado en los cuidadores, ¿no? Eso no termina, los problemas de depresión, o todas las manifestaciones de estrés que aparecen después de haber institucionalizado, aún después de haber institucionalizado y aún después de muerto. Las consecuencias psicológicas son enormes y pueden durar años. O sea que es
una situación de duelo compleja previa, porque estás enfrentando a alguien que no es, que va perdiendo quién era, digamos, todas sus capacidades, ideas y sentido de ser, que tiene esa persona, pero no está físicamente, te habla e interacciona con vos. Por eso llaman situaciones de pérdida ambigua, porque es una situación muy, vamos a usar un término muy teórico, muy enloquecedora para el familiar. No sabe qué pensar, no sabe cómo posicionarse, sabe que esa persona se está yendo, pero por momentos está, ¿no? Sí, ahí lo ves un poco cuando en una reunión familiar te dice, pero yo lo veo mucho mejor que antes. Es decir, bueno, a ver, expliquemos por qué puede estar mejor, o sea, hay cosas que lo hacen. Yo tengo mucha relación con Noé, que explica, yo soy terapeuta ocupacional y trabajo con la parte de violencia severa en todo lo que es la independencia y sostener o conservar a la persona en el hogar el mayor tiempo posible y conveniente para el grupo familiar. Entonces la familia cuando todo el tiempo te dice, no, pero está mucho mejor que antes. A mí me parece que yo lo veo, o tenés el caso contrario, cuando te dicen, en mi casa no hace nada de lo que ustedes me dicen que hace acá. Entonces, bueno, ahí empezamos con tener como pruebas, porque parece que no, pero uno tiene que llevarle pruebas al familiar, entonces hacemos videos de cómo la persona se lava los dientes y se lo mostramos a la familia y dice, en mi casa no hace eso. Entonces, bueno, uno de entender por qué no hace en tu casa eso en algún momento del proceso patológico, por qué como que te lo puede llegar a hacer a vos, porque tiene un beneficio secundario, porque vos lo haces por ella. Entonces, ahí también es el vínculo familiar, cómo impacta negativamente en el desempeño ocupacional en su casa, porque acá lo sostenemos, pero uno, como vos decís, uno tiene que hacer el trabajo completamente interrelacionado, porque si no, no sirve así el trabajo. Me parece también otro tema importante es que nosotros como profesionales de la salud detectemos cuando tenemos un familiar en estas situaciones, porque también a veces es más fácil decir, bueno, hice mi trabajo, cumplí la sesión, y digamos, nos pasa a nosotros, nos pasa a los neurólogos infinitas veces en las consultas, se sabe porque la situación está complicada, que esa familia está en una situación que ellos, pero es en privado, pero no intervienen ahí. Y realmente uno sabe que hay una situación donde hay que intervenir, porque puede terminar mal para todos. Cuando uno empieza a ver signos de sobrecarga, del estrés del cuidador, digamos, que las familias empiezan con toda la sintomatología que empiezan, digamos, en algún momento el principal, si no se cuidó, si no estuvo bien acompañado, lo vamos a ir viendo de alguna manera u otra. Entonces es importante no esconderse y hacerle frente, ¿no? Y intervenir ahí. Cuando llegan los pacientes acá al instituto, nosotros los recibimos diciendo nosotros trabajamos para vos, no al familiar. Y esto te tiene que servir a vos. Y tratamos de crear un vínculo de mucha confianza y de apoyo y de acompañamiento, pero real, digamos, que sienta que te puede abordar en cualquier momento, que te puede llamar, que te puede contactar. Y por ahí, por el pasillo, decirle, hoy estuvo bárbaro, ¿no? Y cómo se va transformando la emocionalidad de los familiares. Y trabajamos mucho también la estrategia. Primero que tenemos una estrategia conjunta de adhesión al tratamiento. Vos sos tan activo como el paciente dentro de la institución. Somos juntos trabajando para el bienestar. El alivio que yo siento, digamos, cada vez que veo estos familiares que vienen muy desilusionados o con muy poca información, muy descreídos, a veces muy hostiles, cuando encuentran un lugar donde se les dice, mirá, trabajamos juntos y para vos, y trabajamos bien, y a veces orientamos inclusive para actividades propias para el familiar. Mirá, en tal lugar ¿qué barrio vivís? En tal lugar tenés este taller para que puedas, en este tiempo que vos lo tenés acá, podés... Es increíble el entorno emocional, ¿no? Cómo va cambiando y cómo va adhiriendo. Y mejora notablemente la adaptación del paciente a la institución. Porque hay como una entrega real, una confianza real, y también está esto que si hay algo que nos cierra, saben que pueden acudir, pueden preguntar y que hay respuestas. Sí, y a mí igual en ese punto también se me hace lío, porque cuando el otro día me dijeron, como una esposa de un paciente me dijeron que está bárbaro, y no está bárbaro, yo veo que no está bárbaro, me dijeron, como diciendo, ¿vos me estás hablando? No digo, bueno, sí, la verdad que, digamos, referido a lo que tu esposo era antes y no está mejor. En el contexto de acá. El contexto es otro, pero una cosa es eso hablar lo de conoce pero está bien, otra o sea, cosa es
pero el explicar esto de, no, en el grupo trabajó muy bien, claro. eso está A bien. veces le tenés que decir, bueno, pero nadie le va a ir a decir a alguien, tu marido está bárbaro, Bueno, está pero en no es un grupo una cuatro. crítica, lo que digo No, es lo que que le yo tenés digo que es volver a en el pasillo bajarle. y otra cosa es dentro de un encuadre, en un consultorio, en una entrevista. Yo a lo que voy es que el familiar te dice esto, digamos, como, mira, decime qué hacen acá, porque me dicen que trabaja y en mi casa no puede hacer nada. Entonces, de nuevo, bueno, él está en un grupo de moderado y severo, las cosas, viste, como... Me parece que eso tiene que ver con las expectativas que uno va creando y moldeando en el familiar. Claro. Una cosa es que vos prepares y que informes y que la persona, digamos, vaya preparándose a que va a haber un deterioro progresivo y que las ganancias son limitadas y que esto que conseguimos hoy es buenísimo porque mañana ya quizás no esté. Pero hay que tener cuidado también desde el punto de vista del tacto psicológico que uno tiene, ¿no? El tacto clínico, porque si no vos lo que estás poniendo es como una especie, ¿no?, de tubo negativo de expectativas y anticipás solo expectativas negativas. El familiar ya se prepara que todo va a ser malo. Entonces, no hay forma de que ningún logro, ninguna cosa positiva pueda ser tomada. Y esto pasa mucho, y esto nos pasa en la vorágine del trabajo cotidiano, y bueno, entiende esto es un síntoma, entiéndalo. Va generando como un caldo, me parece, esto lo veo mucho y nos pasa, un caldo cultivo como de negatividad y de mirada negativa, donde ya no se puede ver nada positivo ni de éxito en el paciente, y esto hace que cuando decís, oye, hizo esto, pero ¿cómo? Si no, yo no espero nada más, ya perdí toda esperanza, yo ya lo terminé, digamos, de liquidar las expectativas positivas. Y ahí me parece que ese era el otro punto de los que yo quería hablar, como me parece algo... no es nuevo, pero quizá nuevo para nosotros, para la mirada que estamos intentando transmitir a los terapeutas, no solo los que trabajan en ProSam, sino toda la red de terapeutas de OSDE, digamos, de ProSam que nosotros coordinamos en conjunto, les hacemos todo un psicólogos, no necesariamente neuropsicólogos, pero psicólogos que trabajan con familiares con distinto tipo de deterioro y también hacemos esta supervisión. Y es algo que increíblemente se pierde de vista, que es, así como vos estás ayudando a procesar, digamos, un duelo y a duelar, no una persona, un vínculo, lo que se duela es el vínculo, la persona está y no sabe cuánto tiempo va a estar. Lo que vos estás hablando es que ese vínculo es de padre, de esposa, de madre, es otra cosa, lo que hay que, digamos, elaborar, cerrar, pero hay un paso más que nos olvidamos, que es que tenés que construir otro. Y el trabajo terapéutico con familias y de vínculo es ese, el que vos tenés que trabajar para que la familia pueda construir un nuevo vínculo con esa persona nueva que está. Cuando uno puede hacerlo, para mí, en mi experiencia, las reuniones grupales ayudan mucho, pero en mi experiencia funcionó mucho más en los espacios individuales, de terapia individual, porque es en el día a día y en la intimidad de las cosas que se cuentan, sobre todo en las relaciones quizás de pareja, que son muy duras de cerrar y decir, bueno, ¿quién es esta persona ahora que tengo acá? ¿Cómo me vinculo? ¿Hasta dónde tengo vínculo? La familia que dice, bueno, yo la voy a cuidar, pero ya no es mi pareja. Digamos, los espacios individuales habilitan mucho más poder hablar de esas cosas que obviamente los espacios grupales, en mi experiencia, han funcionado mejor para esto que quiero traer acá, que es ayudar a construir un nuevo vínculo basado en las cosas positivas, en la construcción de sentimientos positivos, no sé si de amor, digamos, de afecto, de cariño. ¿Qué es concretamente esto? Lo voy a resumir con un ejemplo que nos pasó la semana pasada en una reunión de familia, que coordinamos con una terapeuta de familia. Después de 1 hora y media de que muchos familiares, como es habitual en la reunión familiar, se quejaran de todas las desgracias y de los tremendo de la vida cotidiana y de que no puedo más y de que sí, ustedes me dijeron que me anoten, que haga cosas, pero no puedo. Bueno, después de 1 hora y media alguien tomó la palabra y contó que él estaba bien. Su mujer tiene un Alzheimer, digamos, entrando en moderado, por ser, digamos, bueno, yo estoy bien, hacemos cosas, ¿qué cosas? ¿Pero qué cosas hacemos? Comemos.
Nos damos la mano cuando estamos comiendo. A veces vemos un rato de televisión juntos, no se le ocurre preguntarle qué estamos viendo, al intercambiar sobre el programa, pero nos damos la mano cuando estamos viendo la tele. Salimos a dar una vuelta, juntamos unas hojitas, nos damos un beso, le abrazo mucho, es decir, este señor. Tenían 50 años de casados, tienen varios hijos. Le damos un beso, yo la abrazo, le digo que la quiero, que está linda. Y después termina diciendo, ¿usted me pregunta si soy feliz? Silencio, la respuesta esperada era, digo, sí, yo creo que soy feliz, que encontré la mejor forma de felicidad que puedo. Me pareció, digamos, obviamente con eso cerramos, dijimos, no hay nada más que decir, porque ese es el trabajo que uno puede hacer. Debo decir que el paciente del consultorio, el señor no fue lo primero, pero estuvo abierto, así, bueno, esta es la esposa que tengo ahora, y que eso que tenía la estoy perdiendo, ¿qué me queda de eso? ¿Qué rescato? Y ese fue el trabajo, rescatemos esto, que ella está, que ella siente, que un beso, que una caricia, que estás linda, que eso es un trabajo, digamos, me parece fundamental. Y la paz, el bienestar psicológico, que la persona tuvo muchísimo estrés, pasó de todo, físicamente tuvo varios temas cardíacos, fue un largo proceso, que la paz mental de ahora, la salud, digamos, de alguna manera que logró el nivel, digamos, que está logrando alcanzar, la convivencia de otro tipo, y es una persona que además puede recibir, si le decimos, hoy su mujer, mire que vean, pudo esto, y es una alegría. Y ese también es un trabajo que hay que hacer, porque no estamos todo el tiempo dando un trabajo sobre prepárese para lo negativo, esto es lo negativo, esto es lo que no puede, no le pida, no. Y nunca, digamos, nos falta la otra parte del trabajo fundamental, que es preparar para un nuevo vínculo de lo que se pueda, de lo que hay, de los recuerdos que tenés que llevarte hoy, porque mañana no sabemos qué tenemos. Y una situación similar me pasó también con hijos de pacientes, que son otras cosas las que se juegan, por supuesto, claramente. Hijos diciéndome, bueno, yo ya entendí, mamá, esta persona no es mi mamá, pero yo no espero nada, no quiero hacer nada, no quiero llevarle a mis hijos, no quiero compartir nada, no quiero ir a la zapatería. Me han contado una cosa tremenda que había sido como muy humillante en la zapatería y que no puedo salir más. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vas a tener, es tu mamá, sigue estando ahí. Esa persona es tu mamá ahora. Y vos cuando no esté vas a querer tener algún recuerdo de ella y recordar momentos. Entonces será no tomar mate media hora, darle la mano, darle un beso y llevarte eso. Vas a tener que generar espacios de encuentros positivos, no huir todo el tiempo, porque a veces nuestras indicaciones es vaya afuera, haga de todo, esté lo menos tiempo posible con el paciente. Y no es solo eso nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, tiene que generar algún espacio compartido de placer, de contacto, porque esos son los recuerdos que usted está construyendo ahora y son los que se va a quedar. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque, digamos, todo eso que se construyó, por ejemplo, el caso que usted comenta, que evidentemente esa persona tenía una capacidad de amor personal, algo muy personal, que no se da en todos los casos, ese amor que fluye, ¿no es cierto?, naturalmente. Cuando eso no está construido previamente y a lo mejor no existe esa relación entre esa empatía y ese amor, ¿cómo se hace para poder...? ¿Por qué? Porque de golpe a lo mejor hay gente que se vincula muy bien desde lo corporal, y hay gente que no. Entonces de golpe, tanto para un padre, para un hijo, una esposa, puede ser difícil el contacto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo se hace para poder llegar con todo el mundo a eso, no solo a eso? Primero entendiendo que no todo el mundo es igual y hablamos de complejidad, no todo el mundo es igual, vos no le vas a decir, vamos a abrazarnos todos y besar, de ninguna manera, no. Claro. Sí. Vos sabés que, digamos, lo haces con quien te pide, con quien está abierto para ese tipo de contacto. Hay gente que no tiene esa forma de vincularse y vos no la vas a inaugurar precisamente ahora. Primero entendiendo qué tipo de vínculos, cuán abierta está esa persona, por eso es un trabajo largo, un trabajo de acompañar, de menos hablar, aunque yo hablo un montón acá, pero intento no hacerlo, me parece, de menos hablar y más escuchar y entender y saber leer a quien tenés enfrente, ¿no? Y entender qué tipo de vínculo establecieron, entender cómo era esa relación,
¿cuánto plafón real tenés para reconstruir algo nuevo? Porque también es cierto lo que vos decís, hay parejas que llegaron, digamos, este es el final de un camino, pero que no fue bueno en los últimos tiempos. Y lo que vos ves no es amorosidad y ganas de acompañar, es decir, cerremos todo lo más rápido posible, digamos, quiero cerrar todo porque la vida fue una tortura con esta persona y ahora me toca encima esto y a mí me pasa, digamos. Lo escuchás y es muy difícil ahí, digamos, ofrecerles, digamos, amor y conexión así. Vos tenés que entender eso, pero también tenés que habilitar alguna forma de contacto en que se pueda. Cuando alguien está negado, bueno, tratar de que la convivencia sea lo menos patológica para los dos. Porque si hay un familiar negado que no quiere vincularse o que ya cerró el tema, todo muy bien, y es una decisión que es respetable, pero ¿cómo está cuidando? A mí la pregunta es esa, todo bien. Tenés tus, porque también hay, todos sabemos, hay mucho pase de factura, mucha, ¿no? El punto es, está muy bien y es una decisión. Y hay gente que, todos sabemos, armó una familia paralela y ya está en otra cosa. Muy bien. Ahora, ¿quién se ocupa del cuidado acá? ¿Cómo dejaste esto otro? ¿Cómo va a quedar? Ese es el punto. Mientras sea saludable, con cuidado y demás, fantástico, nadie puede pedirle más. Pero el punto es de qué forma, pero si va a ser con maltrato, con violencia, con abuso, ahí es cuando no. Pero esos son casos quizá más extremos, no infrecuentes, pero quizá más extremos. Pero cuando vos tenés y sabés que hay algún plafón todavía de afecto, de cariño, de que hubo algún tipo de vínculo de afecto, con sus bemoles, con sus complejidades, me parece que ahí es una vía para trabajar. Yo a esta hija no le dije llenarla de besos y no estaba para eso. Ella ya consideraba que era muy doloroso una madre que había sido, justamente esto pasa muchas veces con padres que han sido intelectualmente muy sólidos y muy referentes, hijos que no lo pueden tolerar bajo ninguna circunstancia y entonces, bueno, lo dan, digamos, quitan, digamos, mucho antes, ya está. Yo nunca la voy a invitar a que vean la novela juntas a la tarde, porque además es denigrante para las dos. Porque eso no era lo que mamá hacía, no es la imagen que yo me iba a llevar de mi mamá, ver hacer la novela de la tarde y reírnos puerilmente, no es eso. Pero lo que voy a decir es, ¿qué estás dispuesta a compartir? A ver, la escucha, ahí sale la psicóloga. Escucha, ¿qué querés? ¿Qué te haría bien? ¿Qué fue de tu vínculo? Rescatar qué cosas del vínculo pasado te gustaban. Bueno, qué sé yo, nos gustaba, no sé, ir al museo, a lo mejor de los casos. Nos gustaba leer algo, una noticia y comentarlo. No sé, no me importa si los comentarios no tienen sentido, no te dicen ninguna cosa. No importa, es ese rato que juntas, que conectan. Eso es lo que vas a llevar. Hace un tiempo, ya hace mucho, teníamos un paciente que era Héctor, se llamaba, después de creo que era anestesiólogo y tenía 3 hijas. Y las hijas habían hecho un acuerdo de que lo iban a cuidar las 3, pero el tiempo en que cada uno lo iba a tener era el tiempo de sobrecarga. Entonces, pueden ser 3 días o 6 años, pero cuando dijesen estoy cansada, se tenían que pasar. Son 3, pero lo aguantaron entre. No, pero era súper sano, porque digamos, ella tenía la confianza en la otra de que eso iba, de confiar que la otra estaba cansada. Entonces había vivido con él 5 años con una y ahora está viviendo con otra. Y la tercera se estaba armando la casa para cuando le tocase a ella. Entonces un día la llamo porque estaba hacía como poner, no sé, 15 días que venía como muy irritada, muy enojada. Entonces la llamo a Coti, se llama la hija, y le digo, che, mirá, papá, hay que hacer una interconsulta. Entonces me dice, ¿sabes qué pasa, no? Que ese es mi papá. La enfermedad de mi papá le trajo amorosidad. Y entonces, cuando mi papá se enfermó, nosotros pudimos empezar a conectar con él. Lo que vos estás viendo es mi papá. Entonces a mí no me llama la atención que vos me digas eso. Pero bueno, sí, vamos a hacer la interconsulta, pero a nosotros la enfermedad nos amigó con mi papá. Fue el único caso que me pasó eso. Y bueno, y habían logrado, por eso ellas el padre nunca estaba en la casa, se había divorciado de la madre, había sido muy hostil con ella. Y esa había sido la forma que habían conectado, de que a partir de la enfermedad se había vuelto una persona más dócil. Entonces, sí, por eso, en los vínculos del cuidado, lo que uno también ve es que las motivaciones del cuidado
no son siempre las, digamos, del libro de cuentos. Las motivaciones conscientes y algunas claramente manifiestas son muy complejas. No es infrecuente también que esa situación donde se cambió la balanza y la simetría y ahora las que podemos y ahora las que estamos arriba somos nosotras y eso nos da, ¿no? Eso también se ve mucho, nos da poder, o sea que también se ve mucho desde los pasajes de esto que se hace, ¿no? Resentimientos, uno puede cuidar desde muchos lugares, desde el amor y la gratitud hasta también esto, digamos, ocurre hasta el imperativo social. Cuido porque ¿cómo no voy a cuidar? No tengo ganas, quisiera hacer otra cosa, pero hay un imperativo social, hay sentimientos de culpa debajo de ese, digamos, por detrás de ese cuidado. Las motivaciones son infinitas y las motivaciones de cierta como reivindicación y cierto nuevo posicionamiento de ahora nosotras, ahora dependes de nosotras, ahora vos me necesitas y ahora estamos en ese lugar con mejor o menor onda, digamos, haciéndolo más o menos manifiesto también circula. La pregunta es, digamos, ¿dónde intervenimos nosotros? Si eso trae problemas o si no, digamos, si se armó así y funciona, la persona está bien y se vinculan, nosotros no tenemos nada que decir. El problema es cuando en esas relaciones aparecen, empieza a haber quizás alguna forma de abuso, maltrato o claramente violencia, ¿no? Casos más extremos. Ahora que iba a contar una cosa que aprendí hace 30 años. Un profesor de geriatría, digamos, de la Universidad de Toulouse, en Francia, hablando de la dependencia, hizo como una especie de categorización. Yo no me voy a acordar de todo, voy a contar algunos pequeños puntitos que me resultaron muy importantes. Teniendo que ver, tomando las palabras tuyas de que hay una historia previa, sin una historia previa uno no puede analizar las cosas. Pero él veía las consecuencias. ¿Qué pasaba con las consecuencias? Él decía que había una situación, por ejemplo, de abnegación. ¿No es cierto? Eran las personas que de alguna manera tenían o mucho cariño, mucho afecto o mucha idealización de la persona y eran capaces de poner su vida, eran las que se enfermaban como cuidadoras, ¿está bien? Casi sin darse cuenta, porque la abnegación estaba puesta en eso. Después se hablaba, digamos, de la venganza. El tipo que había sido un hijo de su madre durante toda su vida, este era el momento de reivindicación. ¿Está bien? Del látigo, con la cual la ligaba de una manera especial. ¿Está bien? Otro que a mí me gustó mucho fue el de capullo. Capullo es algo que nosotros vemos. Yo especialmente lo vi cuando fallece uno de los dos cónyuges y el hijo se encuentra con la verdad del padre o de la madre, porque todo estuvo tapado. ¿Está bien? Entonces dice, pero ¿cómo puede ser que se haya puesto tan mal en tanto tiempo? No, que no te lo mostraron, te lo taparon. ¿Está bien? A mí me encantó esa idea de capullo. Alguien lo tenía tan cuidado y tan protegido que no se podía ver. ¿Está bien? Y el otro era un poco el abandónico, era un poco, bueno, ya está. ¿Está bien? Eso me resultó muy interesante. Y acá tuvimos un caso sobre el tema de los roles, que tiene que ver con las culturas. Yo iba a decir también, ya sé que... Sí, hablamos del mismo caso. El tema de la cultura. Era una familia, digamos, tradicionalista, judía, donde el papel del padre estaba tremendamente marcado y él tenía que tomar decisiones, como en la fábrica, digamos, firmar, él tenía que tomar decisiones que no podía tomar otra persona. Y la mujer quedaba sometida a eso, no era fácil, porque no estuvo preparada en ningún momento de su vida, digamos, a ocupar el lugar este. Después conseguimos que uno de los hijos ocupara este lugar. Sí, que se Se habló trasladó. con el rabino, hablamos, Sí. hicimos un... Sí. ¿Está bien? Y terminamos que el hijo ocupara ese lugar, que entonces sí, ya vino impuesto de afuera, de otra manera, y él pudo terminar. Era además un médico muy joven, que tuvo, ¿recordaste? 47, 48 años. Sí, pero para mí lo terrible de él fue que
Imagínate una familia tradicional judía y agarró la equipa y me decía, ¿qué es esto? La esposa volvió, cuando lo vio, por supuesto se desarmó en lágrimas, algo que te da tanta identidad y que no supiese ni qué era. Ese caso fue bravo. Sí. Perdón, yo Bueno, quisiera era muy joven. cambiar un poco Sí. el ángulo. Primero agradecerte la calle que nos mostraste. Segundo, creo que no sé si algunos se han puesto a pensar por qué se metieron en geriatría y por qué se metieron. Vos nos hiciste, nos ayudaste a reflexionar. Tal vez seamos muchos los que nos metimos por X motivo y entre esos X motivos, el que no había otro, haya que pensarlo. Pero yo lo que te ruego, dado lo que viviste en Japón, es que nos traigan la diferencia, porque, bueno, ¿qué pasó? ¿Que la familia es igual allá que acá? No. Bueno, a esa pregunta voy. Es interesante, si bien mi experiencia yo trabajé en investigación en Japón, viví 3 años, entonces con muy pocos argentinos alrededor, así que tuve que vincularme. De hecho, me vinculé mucho tuve la suerte por vincularme con japoneses bastante abiertos, digamos, y internacionalizados, porque han viajado y demás, pero pude de alguna manera enterarme un poco más de cómo son las dinámicas en otros países y efectivamente todos estos temas claramente cambian de acuerdo a las culturas. Y eso, bueno, van a encontrar 200 millones de publicaciones de acuerdo a qué cultura, cómo se reaccionan, todos los problemas de cuidadores, depende del tipo de cultura. En Japón lo que pasa es un doble juego muy interesante, porque efectivamente es una sociedad muy machista, muy patriarcal, está cambiando lentamente, pero históricamente es tremendamente machista y patriarcal, donde además la figura del adulto mayor es una figura muy respetada, muy valorada. Entonces, más allá de que tienen además los medios económicos, la infraestructura para brindar lugares maravillosos para la tercera edad, digamos, y para personas con dificultades, digamos, la inversión, los lugares son, digamos, para palacios, hoteles, secuestros. Esto es el gimnasio de PAMI, digamos, japonés, es una cosa increíble. Están muy cuidados, hay mucho cuidado y además hay mucho dinero cuando la gente se jubila, entonces al final tienen acceso a hacer muchas cosas y una vida de muchos cuidados también, entonces llegan muy bien y hacen cosas, te van a ver el jubilado japonés por todo el mundo sacando fotos acá, digamos, pasándola muy bien en general, tampoco vamos a generalizar, pero bueno. Sí, es una cultura donde hay mucho respeto. Pero tiene sus bemoles, digamos, también, porque cuando hay, digamos, naturalmente, sin que haya un deterioro cognitivo, cuando digamos, los padres se ponen grandes, en muchas familias muy tradicionales, lo que ocurre naturalmente es que algún hijo, no me acuerdo cuál de digamos, cómo está como jerarquizado el rol de los hijos, pero algún hijo y su mujer tienen que quedarse a cuidar a los padres. Cocineros. No entendíamos nosotros por qué los cocineros entre medio de los profesores de medicina. ¿Está bien? Entonces dijo, porque nosotros queremos demostrarles algo que para nosotros es muy importante. Cuando un paciente tiene problemas de deglución, por ejemplo, en un Alzheimer, nosotros le ponemos pesana, y come lo que tiene que comer y chao, nos lavamos las manos. Ellos pretendían que los cocineros tenían que enseñarle a cocinar a la familia, porque toda la familia debía comer lo mismo que comía el paciente con la familia. No había que tener ninguna diferencia. Y los cocineros cada día nos armaron una comida para nosotros, para que comiéramos, para que viéramos que la comida era comible, que no era. Pero era para no tener diferencia. Es una cosa que a nosotros nos impactó mucho, ¿no? Me parece que en muchas culturas, como digamos, me parece que es una combinación, yo no conozco tanto el detalle de lo que pasa en la cultura japonesa, pero quizás lo leí en otras culturas, hay muchas investigaciones de la cultura afroamericana en Estados Unidos, las diferencias cuando se compara con la población blanca en los cuidadores. Y lo que sé es que hay muchas culturas, quizás Japón aparezca algo parecido, donde el deterioro es visto como algo esperado en el adulto mayor.
como es algo esperado, y además el adulto mayor tiene otro lugar, digamos, en la sociedad, un lugar de respeto, de solidaridad, digamos, de mucho respeto en ese lugar. ¿Cuándo empiezan los primeros signos? A veces se tarda más en consultar, porque los signos de deterioro se consideran parte de un envejecimiento normal, entonces se tarda más en consultar. Entonces cuando se consulta los cuadros están más avanzados. Pero una vez que eso ocurre, se incorpora al paciente a la vida familiar. Por eso traer un adulto mayor a casa, convivir con él y acomodarse, eso es, digo, natural, y si tiene un deterioro también viene, y la gente no es simplemente lo tengan en casa mientras pueda, se toma mucho más naturalmente convivir con el paciente que en la cultura, digamos, en la parte, digamos, anglosajona de Estados Unidos, donde rápidamente hay institucionalizaciones, digamos, más anticipadas, porque se convive, porque se acepta y porque es parte de lo que se debe hacer con nuestros adultos mayores, estén en la condición en la que estén. Entonces los niveles de estrés son diferentes de acuerdo a las cuestiones culturales y al lugar que tiene el adulto, digamos, en la familia. Se han visto como reacciones distintas, procesamientos muy distintos, y probablemente en Japón también se repliquen algunas de estas cosas, ¿no? Porque el lugar del adulto es completamente distinto, es un lugar de, ya le digo, sin deterioro va a vivir con alguien y se ocupa toda la familia. Con deterioro entiendo que eso está mucho más habilitado que salir rápidamente a buscar dónde ponerlo. Basta ya de que después hagan sus terapias y demás, pero... Bueno, igualmente... Como que me parece Un romántico. me parece una cosa que quizás no Todos los días. Sí, todos los días. me parece que quizás lo que ahí es lo más interesante es, siempre hablamos del vínculo, del posicionamiento, digo, tal vez es para otras jornadas, tiene que terminar, pero para quedárselo pensando, porque siempre hablamos del vínculo desde la mirada del familiar, del que padece, el de la sobrecarga, el estresado, el que tenemos que cuidar porque es la segunda víctima, pero descuidamos que todavía hay un paciente, que todavía ¿no? una persona que el mundo se le desmorona, que deja de entenderlo, que empieza a no saber cómo manejarse, el paciente con demencia, o digamos, ¿qué pasa con los vínculos desde ese lugar? Este muchacho, digo, hacer las flores es la forma de enganchar con el centro de día, y decir, bueno, yo vengo acá y no sé qué hago, no entendía, no me acuerdo, pero la florcita la hago y es el anzuelo con su vida, con Milka, y la motivación para estar y venir y bancarse estar acá, que no entiendo muy bien ese mundo. Me parece que es uno de los temas más interesantes porque lo perdemos mucho de vista, tendemos, yo esto lo digo autocrítica y para mí, pero es algo importante, tenemos a terminar un poco cosificando al paciente, ¿no? Digamos, bueno, deterioro, es un Alzheimer, no es una persona, y no miramos, no solo cognitivamente, que estamos muy acostumbrados, o neurología, sino no miramos qué le pasa afectivamente y con los vínculos, qué rescatan todavía de los vínculos, qué necesita de los vínculos. Entonces este es un ejemplo que ilustra eso que perdemos, digo, a mí es un tema que ahora me parece fundamental, ¿no? De perder de que todavía hay una identidad y un ser humano y que son quizás sus últimos, ¿no? Anclajes con un mundo entendible, y me parece que eso es importante. Acá las florcitas no son menores de Milka. El trabajo, no el trabajo, pero la información de los vínculos de los pacientes sale un montón en los talleres, por ejemplo, de arte. Claro. Salen un montón en los talleres de, bueno, Sí, porque no va a salir en evaluación cognitiva. No, pero sí, No el va, año pasado lo que ahí, hicimos sí. fue, una vez al menos juntábamos los terapeutas y íbamos trabajando una función cognitiva en específico. Entonces hacíamos todos trabajos con esa función. Y ahí se abrió un paraguas gigante, porque entonces pudimos sacar y rescatar un montón de información de la vida personal y sentimental de los pacientes. Eso sirve un montón. A mí me parece, quizás por algo que me pasa a mí, estoy cada vez menos neuropsicóloga, y volviendo a la psicología más pura. Y esto es una tendencia que vos lo ves en los programas internacionales, lo deben conocer, porque tenemos programas de adultos mayores que están probando en el mundo y demás. ¿Cómo está corriéndose el eje hacia
en todos los programas de estimulación de pacientes de deterioro cognitivo, desde envejecimiento hasta demencia, ¿no? Uno lo ve en los programas internacionales, cómo está puesta acá más el énfasis en otros talleres más que cognitivos, ¿no? Digamos, en los talleres de musicoterapia, de arte, de danza. Y poder rescatarlo del sujeto también. Exactamente. ¿No? Y lo ves que la referencia es todos los programas, Claro. la recomendación internacional, y vos ves lo que están probando en los programas, ¿viste?, de envejecimiento, sobre todo para y con pacientes con deterioro que van perdiendo otras capacidades. El tema es el envejecimiento funcional Exacto. como tema. Y en este momento un tema muy importante es la fragilidad, es decir, buscar cómo es la menos dependiente. Claro. El problema centro está puesto en el paciente dependiente. Y dentro de la fragilidad, también los japoneses en este momento tienen algo que es así. Tienen lo que se llama el checklist, o sea, es un cuestionario básico de 15 preguntas que lo utilizan en los lugares donde frecuentan, los templos, el supermercado, donde están los viejos le dan ese programa. Y cuando aparecen muchas cruces que hace pensar en fragilidad, con eso directo al médico. ¿Está bien? Y los 3 subítems que tienen, que creo que son interesantes, el primero es el aislamiento social. ¿Está bien? El segundo es la alimentación. Y tercero, todo lo que tiene que ver con fuerza corporal. ¿Está bien? Con ejercicio y fuerza corporal. Y tienen programas del Ministerio de Salud, digamos, para que las personas que están necesitando fallas en esos elementos trabajan desde la promoción de salud. Claro, que ahora me parece que bueno, está todo el mundo en esa idea, Y ¿no? tienen una experiencia de 10 años en una provincia determinada, Claro. que están haciendo este proyecto y ven resultados. Sí. Ven Seguro, resultados. y se ven los resultados porque las Claro. personas grandes en Japón están impecables, hiperestimuladas, hipercuidadas. Eso se ve, es notorio, a diferencia de otros países. Pero particularmente lo decía respecto a pacientes con deterioro, cómo la promoción de otros espacios donde los aspectos de la identidad y de la expresión por fuera de la rehabilitación cognitiva entendida en sentido más estricto, ¿no? Porque la rehabilitación cognitiva es eso también, está como cada vez más, ¿no? De hecho, nosotros nos pasó en nuestro SAM, abrimos con talleres de rehabilitación cognitiva y después hay que abrir, y cada vez más queremos más talleres de musicoterapia, de arteterapia, de otras cosas que permitan la expresión y sobre todo dar lugar a esos aspectos de la identidad. Eso muchas veces la gente, cómo empezaron terapias cognitivas estrictas, lo toma como que es un relleno de parte nuestra. Claro. Lo peor de todo es que nosotros estamos entendiendo cada vez más la importancia de, más cuando pasan todo el día. Pasan todo el día. Claro. El hecho de tener terapias como ejercicios técnicos terapéuticos, a veces el paciente realmente encuentra un nivel de fatiga muy alto. Entonces decimos, estamos todo el tiempo trabajando en esto de, bueno, sí, teatro, literatura, o sea, otro tipo de espacios que no sean tan exigentes para con él, porque... Los recreos. Claro, sí, bueno, pero recreos contextualizados. Sí, son espacios muy ricos de posibilidades de expresión. De Nosotros hemos expresión, conseguido en musicoterapia, bueno, esto se sabe, ¿no? Sí. Musicoterapia a nosotros nos funciona muchas veces infinitamente mejor que el taller de estricto de rehabilitación cognitiva, el entrenamiento cognitivo. Y pasa con muchas otras terapias y cada vez más entendemos que eso es fuerte y está probado y hay que darle lugar a esas otras terapias. A nosotros nos pasa al revés, que la demanda muchas veces viene de rehabilitación cognitiva, quiero la computadora y que nos den el taller de la computadora y los ejercicios. Digo, lo va a tener, pero están los otros que me importan mucho más, que vamos a conseguir muchísimas más cosas, que va a tener un paciente integralmente estimulado y mucho mejor estimulado. Al contrario, nos vienen con la fantasía, lo único que me importa es la computadora y tenemos que hacer entender que la rehabilitación es una cosa integral y que sabemos cada vez más que las otras formas de estimulación, desde lo no verbal, desde lo estrictamente cognitivo, son enormemente ricas. Acá viene muchas veces gente que te dice, bueno, yo hago un taller de pintura los martes y jueves, pero lo puedo cambiar. No.
Claro. No hay que cambiarnos, tenemos que sumarnos, no ni lo uno o lo otro. Nos sumamos a los terceros. Pero aparte también aparece mucho lo emocional. O sea, primero asociaciones con cuestiones que a veces no aparecen en musicoterapia, que no aparecen en otras terapias. Y además lo emocional, a veces es impresionante cómo ellos o se divierten o aparecen emociones positivas de disfrute, ¿no? Eso también es muy importante. La comunicación aún en lo no verbal, grupal, ¿no? Verónica, un placer. Bueno, Te agradecemos bien. infinitamente que hayas venido. Realmente un placer haberte escuchado hoy. Y Alejandra también. Muchas Agradecido como persona, pero también por intercambio institucional que me parece que es muy Sí.